Hermanos y hermanas, Dios les bendiga a todos. Qué bendición poder estar aquí dando una palabra que verdaderamente nos va a aclarar y nos va a decir que muchas veces nosotros necesitamos un milagro y no sabemos cómo, ¿cierto? Muchas veces necesitamos la provisión y no sabemos cómo. Hoy vamos a ver una palabra que te va a animar y te va a llenar y te va a ministrar y te va a decir qué hacer en los momentos de tribulación. Vamos a orar. Padre Santo, oro, Señor, por cada persona que en este momento va a escuchar este audio, va a escuchar este video. Lo bendigo a él, a su familia, a su casa, Señor, y que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, en él. Padre amado, que tu presencia, Señor, sea dándole, Señor, el querer como el hacer, para que él entienda, Padre Celestial, o ella entienda tu palabra. Hoy, Señor, bendigo las vidas, bendigo cada vida en el nombre de Cristo Jesús. Leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ver hoy una palabra que muchos hemos visto en Saulo de Tarso. ¿Quién se acuerda de Pablo? ¿Cierto? El apóstol, pequeño pero grande a la vez. ¿Quién se acuerda de Saulo? Ya el hombre que perseguía a los cristianos, ¿cierto que sí? Pero este hombre no se quedó llamándose Saulo, sino que Dios le puso por nombre, ¿qué? Pablo, el apóstol. Amén. Muchos dicen que Pablo recibió las vistas porque tenía un llamado. Muchos dicen que Pablo se convirtió a Dios en ese lugar. Pero hoy vamos a ver qué es lo que hizo Pablo para recibir de nuevo las vistas. Leemos la palabra en Hechos 9:3, que dice, la leemos en el nombre del Padre. Mas yendo por el camino, aconteció que en el lugar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. ¿De dónde? Del cielo. Un resplandor de luz vino del cielo y lo rodeó, haciéndolo caer. Y pasamos al 4, donde dice, y cayendo él en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí le está hablando el Señor Jesucristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él perseguía a la iglesia de Jesús. Y pasamos al 8, que dice así, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no vio a nadie, así que llevándose la mano a donde a los ojos veía que no podía ver a nadie, pero dicen que lo metieron y lo introdujeron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comer, ni beber. Tremenda la palabra. Y dice en el 9, dice en el 18, dice por aquí la palabra, dice, y le dice el Señor, ve y busca a casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora, porque él ora. Y enseguida en el 18 dice que Ananías fue. Entonces Ananías entró a la casa y proponiendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te presentó en el camino por donde venías, me ha hecho venir para que recibas la vista. Tremenda, ¿no? Tremendo, porque mis hermanos, muchas veces nosotros tenemos la necesidad, tenemos la aflicción, tenemos la angustia. Pablo en ese momento estaba afligido porque él veía antes, pero resulta que vino ese estallido de luz y lo dejó ciego, mi hermano. Nosotros vamos a tener encuentros con el Señor a través de nuestra aflicción. Nosotros vamos a tener encuentros con Dios a través de nuestra angustia. Nosotros vamos a tener encuentros con Dios a través de mi problema. El problema que tú tienes no te lo arregla el brujo, no te lo arregla el vecino, no te lo arregla nadie, te lo arregla solamente Dios. Pablo, Saulo, de pronto había podido ir donde el brujo, había podido ir donde Eulano, había podido ir al médico,
Porque dice, una luz vino y me dejó ciego, pero no, dice que él oraba. Se quedó 3 días. 3 días en Damasco, mi hermano y mi hermana. Se quedó 3 días. Pero ¿cómo se quedó él? ¿Callado? ¿En silencio? ¿Esperando la buena providencia de Dios? Como la buena providencia. No, él oraba. Dice que Dios le dijo a Ananías, ve ante un hombre llamado Saulo porque él ora. Mira, mi hermano y mi hermana, que estás allá, que estás con tu aflicción y con tu angustia, que necesitas el milagro de Dios, que necesitas la gracia de Dios, que necesitas que los ojos de Dios estén puestos en ti. Eso sabía Pablo que él necesitaba y él se agarró a orar. Ese tipo oraba, dice que 3 días se quedó en Damasco orando. ¿Cuánto llevas orando tú, mi hermano? ¿Cuánto llevas orando por tu necesidad, por tu aflicción, por tu angustia? Sabes, tú me dirás, pero es que Dios a Pablo le dio la sanidad en 3 días. Porque dicen que en 3 días le dio la sanidad. Y yo llevo muchos años con esta aflicción. Yo llevo muchos años con esta angustia. Yo llevo muchos años que mis hijos no se convierten. Yo llevo muchos años que no veo el favor de Dios a mi favor. Dice la palabra que Dios le dijo a Ananías, ven, pon mano sobre él, porque este me es instrumento. Instrumento. Hay 2 cosas que hicieron mover la mano de Dios a favor de Pablo. Óyeme bien, la oración, y porque era un instrumento para Dios, un instrumento de llevar la palabra. Aquí está la presencia de Dios, mis hermanos. Oh, Rababacándara. Allí está la presencia de Dios. El Señor vio a Pablo que oraba y clamaba a la vez por su sanidad. Número 1, como les decía, porque oraba. Y número 2, porque tenía un llamado de Dios. Mi hermano y mi hermana, que estás en tu aflicción, que estás en tu angustia, que no ves, que te duele, que algo te pasó. Mira, mi hermano, dile al Señor que tú vas a ser un instrumento de Él. Señor, yo te prometo, sáname, cúrame, levántame, restáurame, Señor, dile. Llevo tantos años con esta aflicción, llevo tantos años con esta angustia, llevo tantos años con esta carga, o tantos días. Cúrame. Me imagino a Pablo clamando y orándole a Dios 3 días. Dice que no comió y no bebió. Era un hombre que se metió en oración. Si tú quieres que la mano de Dios se mueva en tu vida, si tú quieres que la mano de Dios se mueva en tu familia, tienes que orar. Y tú me dirás, pero es que Pablo oró y en 3 días, pero porque era un instrumento. Tal vez tú estás ahí, afligido en tu cama, afligido en tu situación. Dile al Señor que te levante de esa cama, que te quite esa aflicción, que te quite esa angustia, que tú vas a ser instrumento de Él aquí en la tierra para que muchos conozcan de la palabra del Salvador. Mi hermano y mis hermanas, cuando Dios ve, mi hermano, a ti te hablo que tienes tu aflicción, cuando Dios ve que tú sí vas a servir como instrumento, la sanidad de Dios viene pronto, ya ligero. Salomón estaba enfermo. El rey David estaba enfermo, abatido en una enfermedad, y le dijo: Señor, si yo muriere hoy, en Sión o en el Seol, ¿quién hablará de ti? Le dice David. Si yo muriere hoy en el Seol, ¿quién hablará de ti? Eso es lo que tú tienes que hacer, mi hermano y mi hermana. Dile al Señor que tú le vas a servir como instrumento. Y Dios se encargará de sanarte, de liberarte y de traerte la paz y la armonía que tú necesitas, mi hermano. Dios sabe tu aflicción, Dios sabe tu angustia, Dios sabe el que te duele, Dios sabe y Él lo ve.
Tal vez Pablo recibió la sanidad ligero. ¿Por qué? Porque él tenía un llamado de Dios. A ti, mi hermano y mi hermana, que predicas la palabra, que hablas la palabra y que tienes una aflicción, el Señor te ha escogido para que lleve las buenas nuevas. No te conformes con vivir en tu aflicción, en tu enfermedad y en tu angustia. Dile: Señor, auméntame la vida, auméntame la salud, para yo ir a hablar de tu palabra, para yo ir a hablar de tus maravillas. Dile al Señor ahí. Yo sé que estamos de pronto en una situación económica que a veces decimos: es que Dios no está, es que Dios no me escucha. No, muchas veces vamos a ser probados. Muchas veces vamos a ser probados si es que verdaderamente vamos a caminar con Dios en la aflicción, en la angustia y en el problema y en el conflicto. Porque qué alegría es aplaudir a Dios, levantar las manos, siendo sanos, ¿cierto? Siendo ricos, teniendo de todo. Pero ¿sabe dónde se va a glorificar Dios? Mi hermano y mi hermana, cuando tú, a pesar de tu aflicción, de tu angustia, de tu adversidad, levantas tus manos, adoras a Dios, le oras a Dios, y Dios dice: he ahí mi hijo amado, mi siervo amado, en el cual yo derramaré de mi espíritu y daré vida y vida en abundancia, mi hermano. Tú me dirás que Pablo recibió ese privilegio. ¿Y será que tú no lo puedes recibir? ¿Qué tiene Pablo que no tengas tú? Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y le dijo: ¿qué tienes conmigo? Utiliza esa enfermedad, utiliza esa angustia, utiliza esa aflicción, utiliza esa escasez, utiliza ese desempleo. ¿Para qué? Para encontrarte con el Señor Jesús. Mis hermanos, yo he pasado por aflicciones. Duras. Pero el Señor me ha levantado. Llevo muchos años en el Evangelio. Ahora tú me dirás: no es que yo llevo poco. No te preocupes, que lleves poco, no. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, mi hermano y mi hermana. Y aprendí a adorar al Señor en mi angustia, en mi necesidad, en mi dolor, en mi enfermedad. Aprendí a adorar a Dios. Aprendí a levantar mis manos a Dios. Aprendí a orar en mi aflicción. Yo una vez di un testimonio cortico, les dije: yo viví un año sin trabajar. Salí de ese año y al mes me puse a trabajar, y en el mes otro accidente. Tuve casi 17 meses sin trabajar. Y yo le creí a Dios. Y yo le creí a Dios. Y yo con mi mano aquí, mis dedos me los corté. Mi mano me la fracturé. Pero yo le creí a Dios. ¿Por qué no le vas a creer tú, mi hermano y mi hermana? Créele. Si Él me sostuvo a mí durante 17 meses y nunca a mi hija, a mi mujer, a mí me faltó, ¿por qué no le vas a creer tú? Créele, mi hermano. Dice la palabra de Dios: el que cree en mí no tendrá sed jamás. El que cree en mí no tendrá hambre jamás, mi hermano. Tenemos que aprender a caminar. Yo te estoy hablando de caminar en la obediencia, porque caminar en la obediencia con Dios es duro y difícil. Y eso se necesita de años, eso se necesita de tiempo. Pero comienza a caminar, comienza a seguir, y Dios al final perfeccionará tu vida, perfeccionará tu vida y hará de ti un hombre, una mujer que obedezca a Dios. Pablo en ese momento no era un obedecedor de Dios. Él ni siquiera obedecía la palabra, él ni siquiera obedecía a Cristo. Él obedecía a la ley, porque la ley mataba en esa época y le daba la orden a él de matar. La ley. Te hago una pregunta, mi hermano. Ya hoy nosotros no vivimos en la ley, vivimos en Cristo Jesús, donde todo lo tenemos.
así caigamos, así hoy no podamos, pero mañana el Señor dice, levántate porque yo haré de ti una nación santa, un pueblo adquirido de Dios. Dios conoce tu aflicción, Dios conoce tu angustia, Dios sabe que tus hijos necesitan, tu familia necesita. No te preocupes, mi hermano y mi hermana, solamente confía en Él. Ora a Él, porque lo que hizo que Dios viniera a hacerle el milagro a Pablo fue que Pablo oraba. Y esa oración de Pablo le hizo de que Dios viniera y trayera el milagro, lo sanara. Ahora otra cosa, tú estarás esperando que venga Dios personalmente y te sane. Pero recordemos que fue Ananías el que Dios utilizó para ir a imponer manos y sanarlo. Y Ananías no era un apóstol. Ananías era un hombre que se sometía a Dios, que obedecía a Dios, que se glorificaba en la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios, mi hermano. Y mira que Dios utilizó a Ananías para sanarlo, para liberarlo. Yo no sé Dios a quién va a utilizar en ti, en tu aflicción. Pero la persona que vaya a orar por ti, mi hermano, cree que el Señor va a utilizar a esa persona para sanar. Así como Dios utilizó a Ananías para sanar a Pablo, así Dios utilizará a una persona para traer la sanidad. No sé, a través de la oración, a través de Ministerio Centinelas de Luz, o a través de un hombre, una mujer, un siervo, una sierva de Dios que visite tu casa, llegue a tu casa y ore por ti y el Señor te sana. Pero tienes que creer, porque Pablo, cuando Ananías fue y puso manos, Pablo no se puso a decir, ay, usted sí es, ay, usted sí será. Pablo no se puso a decir eso, simplemente agachó su cara. Y Ananías puso manos sobre él y automáticamente recibió la sanidad. ¿Sabes por qué Dios a veces utiliza a los hombres para hacer sanidades? Para mostrarte que tú, si sigues al Señor, también serás un instrumento para hacer sanidades a los demás. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre Santo, Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está en este lugar y está en ese lugar. Señor, hoy te pedimos, Señor, que aumentes la fe, aumentes el creer, y que cada persona que necesite un milagro, que necesite salir de donde está, Señor, seas tú trayendo, Padre, la sanidad. No sé a través de quién, Padre, pero trae la sanidad. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que utilices tus siervos y tus siervas a través de las oraciones que se dan en Ministerio Centinelas de Luz y a través de las oraciones que muchos visitan a los enfermos y oran por ellos, que los enfermos se sanen, Padre. Oro por cada persona y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.